Estimados alumnos, hemos estudiado un poco el tema de análisis financiero de la información y hemos aprendido también que esta información sirve a los inversionistas, a los mismos dueños de la empresa, a los mismos empleados de la empresa y al gobierno, entre algunos de los interesados. Quisiera compartirles un breve comentario sobre cómo se puede utilizar esta información. Cuando las empresas que cotizan en bolsa o en la bolsa de valores de algún país publican la información financiera, los inversionistas van y revisan esa información utilizando lo que hemos visto como análisis financiero, revisan las razones financieras, el análisis horizontal, el análisis vertical para tomar ciertas decisiones de inversión en acciones de la empresa. Por ejemplo, les quiero compartir un breve comentario. Si bien el análisis fundamental que se realiza de los estados financieros y de la empresa es mucho mayor, es muy amplio, una forma muy palpable de ver cómo puede influenciar la información financiera y su análisis en el precio de las acciones o en las decisiones de inversión que yo tenga, podemos verlo en este ejemplo. Tenemos Apple, que publicó los resultados del primer trimestre, que fue, bueno, el primer trimestre de enero a marzo de 2016. ¿Qué vemos aquí? Un análisis horizontal, o estamos viendo cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Si recuerdan que hemos comentado, si vamos a comparar información financiera trimestral, debemos compararla con otro trimestre y de preferencia que sea el mismo periodo para evitar la estacionalidad. Entonces aquí se compara la información financiera del trimestre enero-marzo del 2015 y del trimestre enero-marzo del 2016. En el caso de Apple es el segundo trimestre. En el año del calendario será el primer trimestre. Vemos, por ejemplo, que las utilidades o las ventas comparadas con el año anterior disminuyeron de 58.000 millones a 50.000 millones. Vemos también cómo la utilidad neta ha disminuido de un periodo a otro, tanto en el análisis del trimestre como en el análisis semestral. ¿Qué quiere decir? Que la empresa está vendiendo menos y posiblemente tenga una capacidad menor para generar flujos. Los inversionistas o quienes compran las acciones desean o invierten en una acción dependiendo de la capacidad de esa acción de generar flujos. Más adelante van a estudiar y van a aprender las diversas formas de calcular el precio de una acción, pero por lo pronto conocer que el inversionista desea que la empresa en la que invierte genere flujos es importante para este ejemplo que vamos a compartir. Vimos que disminuyeron las ventas y las utilidades de Apple. Si vemos la acción, este resultado del primer trimestre fue publicado el 26 de abril. Si vemos en la gráfica del precio de la acción, podemos ver que el precio de la acción de Apple estaba el 20 de abril en 107.13. El 26 se publica la información financiera y vemos cómo el precio de la acción baja hasta lo que vienen siendo 93.74 dólares. Esta información es en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el inversionista está considerando que quizá la empresa no pueda o no tenga la misma capacidad de generar flujos. Hay muchas más variables que se consideran. Por ejemplo, alguno puede decir que Warren Buffett realizó la compra de acciones de Apple, entonces por eso se incrementó un poco el precio. Hay más información cualitativa, pero esta es una forma en la que podemos ver cómo el análisis financiero o el diagnóstico financiero nos ayuda. Otro ejemplo que me gustaría compartirles es, por ejemplo, la empresa Racini. Racini también publicó el día 22 de abril su información del primer trimestre. Podemos ver cómo en el caso de Racini sus ventas se incrementaron. Podemos ver también cómo su utilidad neta se incrementa en un muy buen porcentaje, prácticamente es el doble de la utilidad neta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede, o podríamos decir que la empresa tiene potencial para seguir creciendo o seguir generando más flujos. Claro,
Esta información es analizada después de haber analizado las razones financieras y más información, no nada más este resultado del trimestre. Vemos también, por ejemplo, en los flujos que queremos ver, podemos ver también se están incrementando. Dijimos que esta información la publicó Racini el 22 de abril. Si vemos, por ejemplo, el precio de la acción de Racini, vemos que está 21, 22 de abril, se marca una tendencia a la alza y sigue una tendencia a la alza el precio de la acción. ¿Por qué? Porque los inversionistas consideran que la empresa podría tener potencial para continuar generando flujos y por lo tanto incrementar el valor de los accionistas, que es la finalidad de cualquier empresa. Este es un muy breve y un ejemplo muy simple. Hay un análisis mucho mayor que se realiza para invertir en una acción, pero podemos ver cómo el análisis financiero que se realiza va relacionado con el precio de las acciones y cómo alguien externo a Apple y a Racini, que puede ser un inversionista que esté en cualquier lugar del mundo, puede acceder a la información y con las herramientas que hemos visto en el curso, analizar y darse una idea de qué es lo que podría estar pasando con el precio de esas acciones. Insisto, más adelante van a llevar otras materias en las que van a ver la parte técnica para calcular el precio de estas acciones, pero por lo pronto esta idea de la relación entre los resultados financieros y el precio de las acciones que cotizan en la bolsa es interesante que puedan verla, así cuando vean las noticias financieras de las empresas o del índice de la bolsa de valores pueden visualizar qué es lo que está sucediendo más allá del número que están viendo. Cualquier duda, estamos en comunicación.